Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos los que están en este momento conectados. Espero que estén muy bien. Espero que el Todopoderoso les haya dado una bendición de semana, una semana bendecida. Y es el día de hoy en donde podemos descansar y podemos mirar hacia atrás, hacia la semana que trabajamos y decir, todo se hizo bien. Así como cuando Dios cesó de trabajar solamente para contemplar descansó para contemplar todo el trabajo que había hecho. Esa es la invitación que nuestro Redentor nos da cada Shabbat, diciéndonos de que precisamente este Shabbat es para que nos desconectemos y estemos tranquilos de que todo lo que sucedió en la semana estuvo bien hecho. Espero que ustedes estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente cautivante para mí, yo sé que para ustedes también, y son esas profecías que apuntan hacia el Mesías. Para que ustedes tengan más o menos una idea, para que Yeshua cumpla las profecías dichas por él, es como, tendría solamente una sola oportunidad entre más de 100.000, entre más de 100 billones de opciones. Bien, según los que han estudiado, es más difícil, es casi imposible de que se cumplan esas profecías. Sin embargo, Yeshua las cumple absolutamente todas. Hoy vamos a ver 20 de aproximadamente, son 300 profecías aproximadamente acerca de Mashiach, pero vamos a ver 20 y comenzamos con eso. Después, la próxima semana vamos a ver otras 20. Vamos a ver en total unas 50. Bien, pero antes de eso, queremos orar y queremos enseñarles a ustedes también unos testimonios porque algo está sucediendo en el mundo. Está despertando no solamente Efraín, está despertando Judá. Judá también está despertando en este momento a nuestro Mesías. Está pasando algo que no había pasado en miles de años y es de que nos estamos uniendo en una sola fe con Efraín, con Judá. Así de que ustedes tienen que sentirse alegres de que tenemos esta revelación. Y aquí es donde quiero hablar un poquito antes de entrar a ver un testimonio de algunos hermanos judíos volviendo a creer en Mashiach, en Yeshua, y para que ustedes tengan un poco de perspectiva. Y la perspectiva es que estamos creyendo, a quién le estamos creyendo. Hay algo que Mashiach, que Yeshua, nuestro rabino por excelencia, porque no hay otro rabino sino él, eh, que nuestro rabino decía era de que nosotros no tenemos que seguir las enseñanzas de los hombres porque los hombres han tomado la Torá de Dios y la han eliminado o la han tergiversado, la han corrompido solamente por seguir mandamientos de hombres. Y aún en este momento nosotros seguimos mandamientos de hombres sin darnos cuenta. Estamos celebrando fiestas que no son bíblicas, estamos usando artilujos o cosas que no pertenecen a la fe hebrea y que por el contrario, Dios las rechaza totalmente. Todos estos tipo de imágenes como el Magen David, a algunos no les gusta que se hable del Magen David, pero pues es menester primero obedecer a Dios que al hombre. Y si en la palabra dice de que esa estrella de Moloch, de un dios pagano contra el que Dios tiene una batalla impresionante, no lo quiere y está en contra de todo lo que tenga que ver con Moloch y habla en contra de esta estrella, pues ¿quiénes somos nosotros para inventar como digamos, un entorno espiritual alrededor de la estrella? Simplemente estamos invalidando la ley de Dios para seguir las costumbres de los hombres. Y eso lo dijo Yeshua en muchos momentos, muchas veces lo dijo. También nos dijo, cuídense de las enseñanzas de la clase farisea. La clase farisea para nuestra idiosincrasia, el fariseo es alguien hipócrita, pero no, fariseo era una corriente o es una corriente religiosa. Si ustedes estuvieron en la semana pasada en la enseñanza de la historia de los fariseos, de los saduceos, de los celotes, ustedes se dan cuenta de que a partir del año 70, cuando el templo es derribado,
solamente quedaron los fariseos, la clase farisea, que eran los que ponían cargas gravosas sobre el pueblo, es decir, le colocaban más leyes humanas que las mismas leyes de Dios. Por eso Yeshua decía de que aprended de mí, bien, porque mi carga es fácil, dice, ligera mi carga, dice. Si nosotros comenzamos a aprender el mensaje de Yeshua, créanme, mis hermanos, de que va a ser tan sencillo una vida kadosh. No hay necesidad de hacer tantas cosas, simplemente ser obedientes a él. Pero hay tantas cosas que nos rodean y que no nos permiten ser libres, por eso tenemos que conocerlo a él, porque si conocemos a él, que es la emet, que es la verdad, él nos hará libres. ¿De qué? De tantas cosas que hay. Ustedes tienen que entender algo. Lo primero, denme un segundo, voy aquí a abrir. Lo primero es que tenemos que entender quiénes son o cuál es el pueblo al cual Dios le dio la primogenitura, hablemoslo espiritualmente hablando. Si hay un pueblo que se quedó en casa, que se quedó en la tierra de Israel, pero es un pueblo que también se apartó de Dios. Nosotros nos han enseñado de que Judá es el hermano mayor y vamos a volver a decirlo. Judá, según la palabra, no es el hermano mayor, es el cuarto hermano. El hermano mayor era Rubén, pero se acuerdan de que Rubén traicionó a su papá teniendo relaciones con una de sus esposas. Y bueno, una de las esposas de Jacob, y por eso fue desechado de los 12 tribus, pero quedó esa vacante de primogenitura. Pero ¿a quién se le dio esa vacante de primogenitura? De ser el primogénito de las 12 tribus. Podemos ver, y eso lo pudimos ver en esta parashá, y es en Génesis 48, donde Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Bien, vamos a leer un poquito antes de pasar a un testimonio que quiero que ustedes vean, que es importantísimo que ustedes también vean lo que está pasando en Judá. En Judá también está pasando cosas que ha venido pasando en Efraín o en Israel o en las ovejas perdidas, si les quieres decir así. Dice Génesis 48. Poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Entonces José fue a verlo y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando dieron aviso a Jacob de que su hijo José había llegado a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: mira, yo haré que tengas muchos hijos y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra, será de ellos para siempre. Ahora bien, tus hijos, Efraín y Manasés, aquí es donde Jacob le dice a José: tus hijos Efraín y Manasés, que te nacieron aquí en Egipto, antes que yo viniera a reunirme contigo en este país, me pertenecen a mí. Le está diciendo, ahora esos hijos los considero mis hijos, los considero parte de mis hijos, no son mis nietos. Está diciendo, estos me pertenecen a mí. Ellos son tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos te pertenecerán a ti, le dice a José. Jacob le dice, de a partir de estos dos, los hijos, los que tengas son tuyos, pero estos dos me pertenecen a mí. Bien. Y por ser hermanos de Efraín y Manasés tendrán parte en su herencia. Cuando yo regresaba de Padam Aram, se me murió tu madre Raquel en Canaán, poco antes de llegar a Efrata, y la enterré allí, en camino de Efrata, que ahora es Belén. Belén, el nombre de Belén realmente es Bet-Lehem, que significa la casa del pan. Bet-Lehem, la casa del pan. Bueno, se latinizó y se le puso Belén, pero es Bet-Lehem. Por eso a Yeshua, una de las profecías era de que tenía que nacer en la casa del pan. Bien, por eso Yeshua es el pan de vida. Tiene que ver mucho con dónde nació, aunque sus padres eran de Nazaret. Ellos tuvieron que viajar hasta Israel, hasta Jerusalén, pero no lograron llegar a Jerusalén, se quedaron un poquito antes. Betlehem y Jerusalén están relativamente cerca, les tocó
quedarse en Betlehem, y ahí es donde nace nuestro Adón Yeshua, en la casa del pan. Dice, de pronto Israel se fijó en los hijos de José y preguntó, ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha dado en Egipto, contestó José. Entonces el padre le dijo, por favor, acércalos más a mí para que les dé mi bendición. Israel era ya muy viejo y le faltaba vista. No podía ver muy bien, así que se acercó a los hijos de su padre y él los besó y los abrazó. Luego le dijo a José, ya no esperaba volver a verte, sin embargo, Dios me ha dejado ver también a tus hijos. José quitó a los niños de las rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y Manasés con la mano izquierda. Los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Es decir, José pone enfrente de Israel o de Jacob a sus dos hijos. Bien, Manasés a la mano derecha para que Jacob coloque su mano derecha sobre Manasés, que era el mayor, y sobre Efraín, que era el menor, la mano izquierda. La bendición de la mano derecha iba para el primogénito, para el mayor. Y era una bendición que el mismo Jacob antes había negociado. ¿Se acuerdan cuando Jacob negoció por un plato de lentejas con su hermano Esaú la primogenitura? Y fue y reclamó la primogenitura, y cuando Isaac le dio la primogenitura, luego Esaú le dijo, vuélveme a dar a mí. Dijo, no, no es posible. La bendición de la primogenitura se da una sola vez, y si se da a la persona incorrecta, se quedó con la bendición. No es algo que se pueda deshacer. Dice, pero al extender Israel sus manos, las cruzó, es decir, cogió la mano derecha, la bendición de la primogenitura, y la puso sobre Efraín, que era el menor. Y puso la mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. Entonces bendijo a José de esta manera: que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Hasta ahora la bendición va muy igual, porque es para los dos. Dice, pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. ¿Por qué? Porque José conocía qué significaba poner la mano derecha sobre alguien cuando se iba a bendecir. Así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre Manasés, mientras le decía, no, padre, le decía, así no, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo, bien, y las dejó así, y le contestó, ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él, es decir, Manasés, llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Ese mismo día Jacob los bendijo con estas palabras: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para las bendiciones y dirán, que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Así puso Israel a Efraín antes de Manasés. Luego le dijo a José, mira, yo voy a morir, pero Dios está con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. A ti te he dado más que a tus hermanos. Te doy Siquem, que les quité a los amorreos luchando con ellos. Perfecto. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir a Jeremías 31:9 a ver qué dice el mismo Dios, el mismo Yud-Hei Bat-Hei acerca de Efraín. Bien, dice, con llanto vendrán, Jeremías 31:9, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de agua. ¿De qué tiempo están hablando? ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo en el que vamos a estar con Mashiach. Bien, o sea, en el séptimo milenio. Dice, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy un padre para Israel. Es decir, para Israel es para todas las 12 tribus. Y Efraín es mi primogénito. Así lo dice
el Todopoderoso. Efraín es mi primogénito. Bien. Jeremías 31:9. Acuérdense de eso. Y el último versículo antes de pasar a ver este otro testimonio que les va a gustar muchísimo, muchísimo. De hecho, vamos a colocar dos testimonios. Tengan, por favor, paciencia, escúchenlo, léanlo. Yo voy a reducir un poquito la velocidad del video para que ustedes logren leer. Hay uno que sí está doblado al español, pero otro para que lean, porque es necesario que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo en el mundo, para que sepan cuál es el momento profético que estamos viviendo. Pero ¿qué dice Isaías 11:13 precisamente de este despertar de Efraín? Cuando Efraín comience a despertar, dice, entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará más a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Y es lo que está pasando en este momento. Efraín, la casa de Israel o las 10 casas perdidas que se le llama Efraín, tienen una envidia de Judá, que quieren hacer todo lo que Judá hace. Cada cosa que Judá hace, así no esté en la Torá, Efraín lo quiere hacer, pero dice la palabra en Isaías 11:13, Efraín no envidiará más a Judá y Judá no hostigará a Efraín. ¿De qué manera Judá está hostigando a Efraín? Precisamente hablando mal de nuestra fe y de nuestro Mesías, porque ellos no nombran, de hecho ellos les es prohibido nombrar el nombre de Yeshua. Ellos le dicen Yeshu. ¿Qué significa para ellos esa palabra Yeshu? Eso es un acrónimo que significa que su nombre y su memoria sean borrados. Eso es lo que ellos dicen. Y dicen que Yeshua es simplemente el Dios de los cristianos y que él está mandando a eliminar a los judíos. Bien, pero cuando los judíos comienzan a ver o a leer el Brit Hadashah, se comienzan a dar cuenta de que no es como a ellos le habían dicho, de que Yeshua es más judío que cualquier judío. Y de eso es que quiero yo hoy compartir. Así que voy a compartirles esta pantalla para que ustedes vean estos testimonios. Voy a colocar solamente 2 testimonios. Espero de que les guste. Por favor, vean bien lo que está sucediendo. Los pongo en contexto. Efraín está despertando a la Torá. Efraín venía con algo, su tesoro, el tesoro de Efraín que era Yeshua. ¿Cómo lo conocimos? Como conocieron a José en Egipto, con un nombre totalmente gentil. Nosotros conocimos a Jesús y comenzamos a seguir, y su Torá comenzó a ser guardada o escrita en nuestro corazón. Usted pregúntele a cualquier cristiano, cualquiera, usted dígale, ¿será bueno tomar los huevitos del nido de un pajarito del nido? Te van a decir, no, eso es malo. ¿Cómo saben que es malo si eso está en la Torá? Cualquiera de ustedes saben que eso no está bien hecho. Bien, podrá tener relaciones sexuales un hombre con su madrastra. Van a decir, no, eso es aberrante. Un hombre con su hermana, eso es aberrante. Pero los pueblos antiguos lo hacían, los que no tenían Torá. Ahora, ¿por qué tú crees que es aberrante? Porque la Torá de Elohim está escrita en tu corazón. Fue escrita en nuestros corazones siendo cristianos. Lo que pasa es que no habíamos aceptado esa verdad. Que tú no creas que respires no quiere decir que vas a dejar de respirar. No, el que tú no creas o el que una persona cristiana no crea que la Torá nos rige o la Torá nos guía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119:105, que esa lámpara que es la Torá es nuestra guía, no quiere decir que esa guía no esté escrita en sus corazones. Lo que pasa es que no ha llegado el momento en que lo descubra o que lo acepte. A nosotros que hemos salido del cristianismo, por decirlo así, o de las raíces romanas, no del cristianismo, no digamos cristianismo, de las raíces romanas que hemos salido, se nos reveló la verdad y la hermosura de la Torá. Pero a los que venían hablando de Torá,
bien, ellos no tienen lo más importante, que es la Torá viviente, y es Yeshua. Yeshua es la Torá viviente, pero ellos también están retornando. Hay un lugar en el medio, está lo romano y está lo ortodoxo, que no tiene nada que ver con la palabra. En lo romano estábamos nosotros, en los ortodoxos están parte de Judá, pero hay algo en la mitad que se llama Emet y se llama verdad, es verdad, y es Yeshua siendo la Torá. Nosotros de aquí de lo romano estamos llegando a Yeshua y también Judá está llegando a Yeshua. Es decir, que esos dos báculos o esas dos varas que dice el Eterno que hará de Israel y de Judá dos varas, de Efraín y de Judá una vara, de las dos hará una. Tenemos que salir de donde estamos para poder encontrarnos en un punto, digámoslo así, de encuentro. Ese punto de encuentro se llama Yeshua HaMashiach. Y ya está sucediendo. Muchos, pero muchos de la casa de Judá que habían sido ortodoxos, les llamaban rabinos, incluso perseguidores de cristianos, en este momento están volteando la mirada a Yeshua y están aceptando de que él sí es el Mesías. ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos viviendo los últimos momentos como conocíamos la humanidad. ¿Cuándo pasará lo que va a suceder? Aún no lo sabemos, después lo estudiaremos, pero vamos a ver este testimonio que les estoy diciendo, ¿vale? Ya después pasamos a ver las profecías que se cumplen en nuestro Adón Yeshua. Estuve seguro que con cada persona que hablaría lo iba a recibir con alegría o con contentamiento, pero recibí en mi vida expulsiones, ataques. Un amigo me dijo y me borró de su agenda, me dijo, si te veo cara a cara te mataré. Y ¿matarme a mí? ¿Por qué? No es fácil para las personas escuchar acerca de este mensaje. No fue muchas veces fácil ver a mi papá llorar. Y al final mi padre me dijo, Moti, te recibo como tú eres, pero solo deja eso para ti. Nadie tiene que saber esto. Mi historia comenzó cuando viajé a Estados Unidos. Ese era mi sueño, llegar a ese lugar. Así que llegué a Nueva York, encontré un trabajo como un protector de alimentos de judaísmo. Había alcohol, fiestas, drogas. Desde fuera viví el sueño americano, pero desde dentro todo era vacío. Un día entró una chica al restaurante y preguntó qué tipo de kosher tiene esta bebida que tú traes. Y le dije, este rabino y este rabino. Y ella me observa y me mira y se va. Y entonces me dije a mí mismo que el kashrut de este rabino no está de acuerdo, que hay un partido político de este rabino y otro partido de otro político, de otro rabino, así que no lo entendí. Una vez entró un muchacho también al restaurante y me mira y me dice, Shalom, yo quiero ducharme. Y entonces me sorprendí que él está hablando en hebreo. Le pregunté, ¿por qué tú hablas en hebreo? ¿De dónde tú lo sabes? Y él me dice, yo amo mucho la tierra de Israel, yo amo mucho a los de Israel y mucho más que eso, yo estoy dispuesto a morir por el pueblo de Israel. Y yo me observo a mí mismo y yo digo, yo soy israelí, terminé el ejército. La primera cosa que hice fue escaparme de allá y él es un americano que vive en Nueva York, tanto ama a Israel que quiere vivir allá, para mí era algo absurdo. Y yo dije, mira, si tú eres cristiano, no tendrías que odiar a Israel porque nosotros matamos a Jesús. Y él me mira y me dice, tú no lo mataste, ustedes no lo mataron, todos lo matamos a él. Entonces yo lo observo y le miro, yo no maté a nadie, yo no robé, no hice ninguna cosa mala, no puedes venir y decirme a mí que yo hice algo malo. Y él me dice, Moti, todos somos pecadores, todos estamos exactamente en la misma barca. Y yo le dije, no, tú no vas a lograr convertirme. Tanto que tú me hables, no me vas a convertir. ¿Ustedes creen en que Jesús murió, se levantó de la resurrección como que algo ilógico? Y entonces él me dijo, y yo le dije, en realidad, solo Abraham
no resucitó. Y él me dice, pero un momento, ¿estás seguro? Y yo le digo, pero claro, que yo me estoy equivocando, yo soy israelí, yo sé hebreo, yo hablo hebreo. Y entonces él saca su Biblia, de no sé de dónde, me da vueltas y me muestra, y me dice, era Elías, aquel que no vio muerte. Así que yo regresé a mi casa en el mismo día y yo dije, no puede ser que alguien no judío, cristiano, me golpea. Me viene y me dice a mí acerca de mi Biblia, a mí sobre mi Biblia. Ese fue el día que yo tomé la decisión de tomar esta Biblia y ponerme a leer. Así que yo estuve allí con muchas personas en una sinagoga y miro a la derecha y a la izquierda, veo varones, veo mujeres, veo judíos, no judíos, y de repente sale alguien que parecería ser como el rabino, levanta sus manos y dice, Jesús, bendícenos, Jesús, danos más de ti. Y en el mismo momento, yo no sabía quién era Jesús, miro a mi amiga y le hago, ¿de quién está hablando? ¿Quién es Jesús? Y él me dice, Jesús. Entonces cuando ella me dice Jesús, ella inmediatamente yo me puse de pie y le dije, ¿qué te sucede? ¿Estás loca? Me dijiste que esto era una sinagoga. ¿Y qué estoy haciendo aquí un día Shabbat? Escuché que había un rabino muy famoso en Nueva York que le llamaban Rabino Pinto. Y entonces leí un poco acerca de la Biblia y dije, voy a preguntarle a él. Así que me acerqué a él. No fue muy fácil sentarme con él, pero como él escuchó acerca del Nuevo Testamento, simplemente se puso un poco más serio, me miró y me dijo, ¿quién te dijo eso acerca de esto? Y le dije, simplemente leí, y en eso llegué. Así que cuando iba a sacar mi Nuevo Testamento, cuando yo lo iba a mostrar, él lo observa. Sus ojos se pusieron bien grandes, toma el libro al costado, lo pone a un costado y me dice, ni te acerques a ese libro. Según él, ese libro fue lo que trajo toda la maldad a este mundo, lo que trajo la muerte a los judíos, a los pogroms, a la Inquisición, al Holocausto. Así que en el mismo momento yo dije, tú estás tan seguro de ti mismo, de rabino, ¿por qué tienes miedo a un libro? Tendrías que estar seguro en lo que tú crees. Pero este Nuevo Testamento yo seguí leyéndolo porque me llamó mucho la atención. Cuando abrí, empecé a leer que se habla de aquí de un hombre judío que estuvo hace 2000 años atrás, que mucho ama la tierra de Israel, ama a su pueblo. Es simplemente como agua viva, es algo que nunca lo había leído en otros libros. Desde otro punto de vista, yo veía a los religiosos que todo el tiempo le querían golpear y le querían mostrar que él se equivocaba, y Jesús viene con amor y les muestra a ellos que posiblemente ellos no vieron antes. Así que volví nuevamente a la tierra, a Israel, con la voluntad de contarles acerca de este regalo que recibí. Estuve bien contento que mucha gente lo iba a hacer recibir con amor. Sentí que no podía hacer silencio y que tenía que salir afuera, así que les quise mostrar a las personas, les quise hacer entender de quién era Jesús y qué es lo que hizo en mi vida. Así que yo estaba hablando un día por teléfono, hablé con mi mamá y es como que alguien murió cuando yo le dije que creía en Jesús. Entonces mi padre también comenzó a gritarme y me dijo, Moti, te lavaron el cerebro, te hiciste cristiano. Y me dijo, yo no te puedo decir santo. Y yo le dije, padre, yo hace muchas veces utilizo drogas, alcohol, no siento que estoy viviendo, pero desde el momento que conocí a Jesús, puse todas las cosas de atrás. Yo aún soy tu hijo, yo sigo siendo tu hijo. Y al final me dijo, Moti, te voy a recibir como tú eres, te amo, pero solamente guarda eso para ti. Nadie tiene que saber acerca de esto. Lo que Jesús hizo por mí en mi vida, yo no lo puedo describir con palabras, pero tampoco puedo guardarlo en secreto. ¿Cómo yo puedo guardar algo así en secreto? Yo sé que muchas personas me odian, me insultan y van a continuar odiándome, insultándome, pero también a Jesús le hicieron eso. Y Él aún sacrificó su vida por cada uno. Si cada uno se sacrifica a sí mismo, incluso un poquito, el mundo va a ser totalmente diferente. Así que con esto yo simplemente quiero decir que otras personas le conozcan a Él y que cuánto Él me cambió a mí y que cuánto también le pueden cambiar a ustedes.
Wow, ese es un hermoso, hermoso testimonio. Ustedes pueden ver realmente lo que está sucediendo y les voy a compartir el último testimonio para que lo vean. Son aproximadamente unos 6 minutos, pero es bonito de que ustedes lo vean para que sepan de que si estamos caminando por el camino correcto. Y en el momento que usted comience a enseñar las enseñanzas de Yeshua, en ese mismo momento usted comienza a ser rechazado por la clase religiosa política, los que tienen una agenda política por medio de la religión. ¿Por qué? Porque es normal. El mismo Yeshua dice que nosotros seremos perseguidos y seremos vituperados por causa de su nombre. Usted llegue con el nombre a cualquier congregación, digamos, cristiana, si aún usted asiste a una congregación cristiana y hable de Yeshua, inmediatamente va a ver que aunque aún siendo el verdadero nombre, el nombre dado a los hombres, dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre es Yeshua. Bien, pero llegue a cualquier congregación, diga Yeshua y verá cómo lo van a comenzar a ver y cómo comienzan a rechazarlo los demás poder religioso que haya en estas congregaciones. ¿Por qué? Porque dicen, este es un judaizante, aunque usted no lo sea. Pero usted va a los judaizantes, que es Judá, y hable de Yeshua y también lo van a rechazar. Y es donde se cumple, serán rechazados por causa de mi nombre. Entonces, esto es algo que está sucediendo. Cuando salgas a decir, no, un momentico, lo que pasa es de que lo que tú enseñas de cómo se guarda el Shabbat o cómo se guardan las fiestas de esa manera es judaizar porque no está en la palabra, entonces te van a ver mal y van a decir, vean a este, entonces este es un religioso y comienzan a señalarte simplemente porque quieres hacer las cosas como tu maestro, tu Mesías lo ha mandado. Eso es normal. Así que vamos a ver el último testimonio ahora y van a ver lo hermoso también que es este. To share with you how I became to be a follower of Yeshua HaMashiach. You know him as Jesus Christ, and his name is Yeshua. And I would love to share this with you because this witness and this testimony changed my life, and it makes my life better than it was before. So for you to understand how was my life before, I would like to share with you that I was an Orthodox Jewish, and I grew up in the Orthodox family, Orthodox Jewish family, and I was studying in the Talmud, in the rabbinical style, the Torah and the Gemara, and more of this. And when I was 13 years old, I asked my rabbi about the Messiah, the Savior of the world. The question was like this, from Zechariah chapter 9, verse 9. I asked him about the donkey. Over there it says that the Messiah will come to Jerusalem on a donkey. So I asked him, how could it be? The Messiah will come on a donkey to Jerusalem. We have cars, we have airplanes, and today if you go to Jerusalem on a donkey, the Messiah is on a donkey and you with your car, and it's not a nice picture. And in my eyes, I saw that it's insult to the Messiah. So my rabbi was a Kabbalist, and he was playing with the word of the Bible, and he took the word donkey, and he played with the word. Donkey in Hebrew it's chamor, and he changed it from chamor to chomer. So chamor it's a donkey, and chomer it's material. And he said to me, well, my son, we have a lot of materials today. We have cars, we have airplanes, and you will come on one of them to Jerusalem. This rabbi was a Schneerson from the Schneerson area, Chabad. It's a denomination that believes in Schneerson. It's a rabbi from Brooklyn, that he is the Messiah, and he's the one that's supposed to redeem Israel. So he believed this Schneerson is the Messiah. Of course, I did not accept this teaching, but I kept this question in my heart. And when I was 18 years old, I had a lot of
struggles with the Rabbinical teaching, because their teaching was one side and the halakha and the word of God was the other side. So I had many questions, and I could see that the rabbis like more people's money and then their hearts. So when I was 18, I walk in the town of the city of Akko. This is the place where I grew, and I cry out to God. I said, God, what's going on over here? Why we are living here in the land of Israel? Why did you brought us back to the land of Israel? Why the rabbis are manipulating the people, and where are you, God? Where is the Messiah? And you need to know that the Jewish people their life is for the Messiah. They just want to see him return. They just want to see him coming back and redeeming them, and he will be the Sar Shalom, the minister of Shalom, and he will change their heart and the heart of the world. So this is what the Jewish people are desire, and that's what my question to God: where is the Messiah? And I could not find it in the Orthodox life, because there is a lot of rules, law, and where is the grace? Where is God loves? So when I was in that evening, I finished my prayer and I took down my head covering. This is called the kippah, and I put it into my wallet. And I said, enough Orthodoxy life. I will be a conservative Jewish. I will be, those Jews who go on Shabbat to the synagogue, and I will obey the Torah, but not in the rabbinical style, but in the way that I understand it. And in the meantime, I will wait on God that He will show me the Messiah. Who is He? And I was after this event, I went to the army, and 5 years later, I walk in the streets of the city of Akko again, and in that time I was working as an accountant in the income tax office, and it was in the noontime, and when I was walking in the streets was one guy that came to me and he handed me a book into my hand. So I took the book from him, and I was looking to this book, and I made his turn to give the book back, said, I don't want it, take it back. And this guy was not there. He disappeared. I look around and said, what's going on over here? So I ran till the end of the street, and I look around and no one was there. I took the book and went to the office. And when I went to the office, I opened the book, and it was the Gospel of Matthew. And over there, here is Yeshua says, if your sin, if your hand sins, cut it. If your eye sin, pluck it out. It's better for you to suffer here in this world and winning the eternal life. So I said to myself, wow, it's so radical, so strong. He speaks like my rabbis. And I said to myself, well, he was a rabbi, Yeshua, he was a Jewish. His disciples were Jewish. Most of the world believe in him. And then I said, okay, let's read it. Let's read the New Testament. And I read the New Testament. And then I arrived to Matthew 21. In verse 7, we can see that Yeshua came to Jerusalem on a donkey. And I remember as a child this question, and immediately I said, I was right from the beginning that he will come to Jerusalem on a donkey. And immediately I felt the presence of Yeshua in the room, and I welcome him into my heart, and I accept him to be my Lord and the Messiah of Israel. And I believe that he is going to do the same things with the sons and daughters of Israel. And of course, as good things happens to me, that he opened my eyes, I ask him, what about my brothers? What about my sisters? And the Jewish people, and he's going to do it. He's going to open the eyes of the lost house of Israel, and he is the Messiah, and he is the Savior of the world. And you don't need to be a Christian for following Yeshua. You can remain the Jewish and following him. It's okay. You remember, the Jewish people, the Jewish teaching is speaking about the Messiah. So when the Messiah will come, he will fulfill the prophecy, and he will fulfill the feast in him, and then it's a big feast.
That's what's happening in my life. This is why I have this joy, because he fulfilled all of the knowledge that I know about Messiah. When we look into the feast, Passover speaks about the Messiah. We're looking in the tabernacle, it's speaking about the Messiah. In the feast of Shavuot, the feast of weeks, it's speaking about the Messiah. It's all giving a light to Yeshua, the Messiah, and the Savior of the world. So I'm now in this day, I believe 16 years in Yeshua, and every day in my life it's a victorious and beautiful. And I'm welcoming you to search about Yeshua. Just challenge yourself and search about him. If he is the one, the Messiah, and you will be surprised from the result. Thank you for your service, brother. Enjoy your new What the heck is happening? Get out of here, bro! Oh. Ok, espero que les haya gustado esos dos testimonios. Cada semana estamos procurando de traerles dos testimonios de nuestros hermanos de la casa de Judá volviendo a las raíces originales que son en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y vamos a comenzar hablando un poco sobre, un segundito, sobre las profecías. Creo que ustedes ya están escuchando, están viendo mi pantalla. Bueno, tengo en la parte de atrás, si ustedes pueden ver, el Aleph y la Taf. Bien, ustedes ya saben quién es el Aleph y la Taf, el mismo que dijo que yo soy el Alfa y la Omega, es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y él mismo dijo de que él estaba en los escritos de Moisés, en la Torá, lo podíamos encontrar a él. Y uno dice, ¿cómo lo encontramos? Y es precisamente con estas dos letras que tenemos en la parte de atrás que lo podemos encontrar. Esa Ed, que se le dice Ed, Aleph, Taf, la encontramos en muchos lugares. Eso lo vamos a repasar después para que ustedes aprendan en dónde dice Aleph, Taf. Y prácticamente como él mismo dijo que era el alfa y la omega, es decir, el Aleph y la Taf, la primera letra y la última letra del alefato hebreo. Uno de los ortodoxos, de los, digamos, maestros ortodoxos más conocidos, habló de que esa Aleph y Taf, hablando solamente de la Torá, era la señal de Dios mismo, era como su signo, bien, de Dios mismo, el signo personal de Dios. Y que no tenía ningún por qué estar ahí, porque eso no se podía traducir, no tenía ningún significado, simplemente era el signo de Dios. Eso lo dijo, eso lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza, pero los pongo a ustedes en contexto para que ustedes sepan quién es Yeshua. Entonces, cuando nosotros tomamos cada uno de esos versículos donde está el Aleph Taf y lo cambiamos por el nombre Yeshua, porque es lo que realmente él dijo que era, nos damos cuenta de muchas verdades. Una de ellas, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice en la palabra, en la original dice que Abraham vio a Aleph Taf, el cordero, es decir, a Yeshua el cordero, dice, Abraham lo vio, dice, y Abraham vio a Aleph Taf el cordero, y tomó Abraham a Aleph Taf el cordero. Acuérdense que hace Aleph Taf se refiere a Yeshua, entonces tomó a Yeshua el cordero y lo sacrificó. ¿Lo sacrificó por quién? Por Isaac. Eso ya lo vimos en su momento. Al sacrificarlo por Isaac, Isaac representa todas las 12 tribus en ese momento, aunque todavía no habían nacido. Es decir, el cordero murió murió por Isaac, es decir, murió por las 12 tribus. Ese Aleph Taf, después esa profecía se cumple en Yeshua. Yeshua muriendo por las 12 casas de Israel. Bien, y por el mundo completo, realmente, pero el mundo que quiera recibir las bendiciones y el perdón de Yeshua tiene que ser introducido en las profecías que hay para su casa o para su pueblo. Bien, porque él mismo lo dijo, no he sido sino enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
solamente por ellos, por nadie más. Y vamos a ver estas profecías, hoy vamos a ver solamente 20, que se deben cumplir en el Mesías de Israel. Como les dije, estas profecías, vamos a hablar de esto, algunos eruditos creen que hay más de 300 profecías sobre Yeshua en el Antiguo Testamento, digamos en el Tanaj. Estas profecías son lo suficientemente específicas como para que la probabilidad matemática de que Yeshua cumpla incluso solamente un puñado de esas profecías es asombrosamente improbable. Solamente que Yeshua cumpla 8 o 10 profecías de todas estas es improbable. Peter Stoner, presidente de los departamentos de matemáticas y astronomía de Pasadena College, aquí en los Estados Unidos, era un apasionado de las profecías bíblicas. Él tomó 600 estudiantes y comenzó a analizar todas las profecías, las más específicas acerca de Yeshua. Propusieron probabilidades extremadamente conservadoras de que se cumpliera cada una y luego consideraron la probabilidad de que Yeshua cumpliera solamente 8 profecías. La conclusión de la investigación fue asombrosa. La posibilidad de que alguien cumpliera esas 8 profecías es solamente 1 en 10 elevado a la 17, es decir, más de 100 billones de posibilidades, de 1 entre 100 billones de posibilidades. Bien, trataremos de visualizar esta probabilidad y esto marca realmente una diferencia cuando vemos que matemáticamente es casi imposible cumplir estas profecías, pero Yeshua sí las cumple. Entonces nos muestra de que sí es el Mesías que se espera. Vamos a ver, son 55, pero hoy vamos a ver, como les dije, 20 aproximadamente. El nacimiento de Yeshua. Bien, el misterio de Yeshua, muerte y resurrección de Yeshua y el papel de Yeshua en la iglesia. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de una palabra griega que es eclesia y no es una, digamos, un edificio, no. Es la sumatoria de un pueblo, bien, que llevan una misma fe. Ellos son la eclesia. Ellos son lo que representan el cuerpo de Mashiach. ¿Perfecto? ¿Por qué a veces vamos a usar las palabras griegas como iglesia, vamos a usar palabras como Jesús, como Cristo? ¿Por qué? Porque nosotros queremos también respetar a aquellos que vienen despertando de lo que venían o lo que han escuchado durante toda la vida. Y tenemos que ir jugando con las palabras. ¿Por qué? Porque es que si nos volvemos muy estrictos en que no, así no se dice, se tiene que decir es Brit Hadashah no Nuevo Testamento y que no se puede decir iglesia, se tiene que decir que pues entonces no le estamos predicando a los que necesitan, sino a los que ya saben. Bien, nosotros tenemos que hablar el lenguaje de ellos para que ellos puedan entender realmente de qué se trata. De lo contrario, entonces simplemente desde el principio los estamos alejando porque van a sentir un rechazo. Y el rechazo es, o sea, de que ahorita tengo que cambiar toda, o sea, lo que hablo en español lo tengo que hablar en hebreo para poder pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, para no herir esas susceptibilidades, vamos a usar ese tipo de palabras en lo que se pueda. Esto es, si se cuela alguna de estas palabras dentro de las enseñanzas que tengamos. Primera profecía, las naciones serán bendecidas a través del linaje de Abraham. ¿Cómo dice la profecía? Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré. Y todos los pueblos de la tierra serán benditos por ti. Realmente ese bendito es incrustados, ¿bien? Sembrados en Abraham. El cumplimiento está en Hechos 3, 25 a 26. Dice, y sois herederos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Él dijo a Abraham, por tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Cuando Dios levantó a su siervo, primero lo envió a ustedes para bendecirlos y convertirlos a cada uno de ustedes de sus malos caminos. Hechos 3, 25 a 26. Ahí es donde vemos esa profecía, cómo se cumple en la era mesiánica, en la era de Mashiach, y él es el precursor precisamente de que estas profecías se cumplan. Lo bueno es de que, acuérdense, solamente que cumpla 8 profecías es
una probabilidad en 100 billones. Y estamos hablando más, pues las que vamos a ver en total son 55, todas cumplidas. Es decir, de que es realmente un milagro lo que estamos viviendo. Tal vez no lo vemos de esa manera, pero tenemos que entender que vivir una vida mesiánica, o sea, una vida en Yeshua, es realmente un milagro. Y que usted haya sido escogido o escogida de entre las naciones para aprender esto, es aún mucho más milagroso. Así de que lo que usted tiene es un real tesoro, un verdadero tesoro que tiene que ser compartido. Porque lo que el Señor le está permitiendo vivir, muchos quisieron vivirlo. Muchos lo quisieron. Y es ese despertar de Efraín. La número 2, el pacto de Dios con los antepasados de Isaac. ¿Qué dice la profecía? Dice, entonces Dios dijo, sí, pero tu esposa Sara te dará a luz un hijo y lo llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. Pacto eterno con su descendencia, todos los hijos de él. Bien, Génesis 17, 19. Y vamos a ver el cumplimiento. ¿Qué nos dice el cumplimiento? Dice Romanos 9, 7. Ni por ser su descendencia son todos hijos de Abraham. Al contrario, por Isaac será contada tu descendencia. Romanos 9, 7. Número 3. Las naciones serán bendecidas a través de la descendencia de Jacob. Dice Génesis 28, 14, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti y de tu descendencia. ¿Dónde está el cumplimiento? En Lucas 3:34 dice, Jacob es parte de la genealogía de Yeshua, el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de Taré, el hijo de Nacor. Bien, acuérdense de lo que era la profecía, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Es decir, hacia todos lados del planeta Tierra. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti y de tu descendencia. Bien, ¿dónde o cuál descendencia, en cuál descendencia es de que todos los pueblos fueron bendecidos? En Yeshua, que es descendencia de Jacob. Vamos acá. 4. El cetro pasará por Judá. ¿El cetro de qué? De poder. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de gobernante de entre sus pies hasta que venga aquel a quien pertenece y la obediencia de las naciones sea suya. Aquel a quien todas las naciones tendrán que obedecer. Génesis 49:10. El cumplimiento está en Lucas 3:33. Dice, Judá es parte de la genealogía de Yeshua, hijo de Aminadab, hijo de Ram, hijo de Esrón, hijo de Pérez, hijo de Judá. ¿Ves? Yeshua está en la genealogía de Lucas. Puede mostrar de que es aquel del que se hablaba y se decía de que todos los pueblos le obedecerán. 5. La descendencia de David tendrá un reino eterno. Cuando tus días terminen y descanses con tus antepasados, levantaré a tu descendencia para que te suceda tu propia carne y sangre y estableceré su reino. Él es el que edificará una casa para mi nombre y estableceré el trono de su reino para siempre. El trono de su reino para siempre. Segunda de Samuel 7, del 12 al 13. El cumplimiento está en Mateo 1:1. Esta es la genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Bien. 6. Una virgen dará a luz y se llamará Emmanuel, es decir, Dios con nosotros o entre nosotros, Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Isaías 7:14. Cumplimiento, Lucas 1:35. El ángel respondió, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Aquí es donde tenemos que entender algo. Y es de que, ¿es Yeshua hijo de Dios? Sí. ¿Es Yeshua el mismo Dios? También. Y algunas personas dicen, no, no lo puede ser. ¿Por qué? Porque no cabe en tu cabeza, porque no cabe en tu forma de pensar. Dice que así, dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así dice el Señor. Entonces, sus pensamientos y sus caminos son sublimes. Nosotros no podemos realmente entender esa grandeza de nuestro Elohim. Tenemos que aceptar. Entonces, dice en Isaías, si no estoy mal, 9:5, 6:9, ustedes tendrán que ayudarme con la cita, donde dice de que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En otras palabras, dice, porque entre nosotros nace un niño, se le llamará un hijo. Llevará como nombre hijo. Perfecto. Pero dice, y el principado sobre su hombro y llamaráse su nombre. Admirable. Bien. O sea, el principado sobre su hombro es su poderío, su cabeza. Se llamará admirable consejero. Dios admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese niño que le vamos a llamar hijo también es el Padre eterno. Pero ¿cómo lo podemos ver? Isaías 52:6 dice, ahora qué hago yo aquí, dice Adonai, Yud Hei Vav Hei está hablando, dice, ahora qué hago yo aquí, ya que mi pueblo es llevado sin un porqué y los que en él se enseñorean, ¿quién se enseñorea en el pueblo? La clase religiosa, dice, y los que en mi pueblo se enseñorean le hacen aullar, o sea, están haciendo aullar al pueblo. Dice, y mi nombre es blasfemado todo el día. Y está hablando de la clase política, ve, la clase religiosa. Bien, dice, mi nombre es blasfemado todo el día. Por esta causa, en aquel día, yo mismo que hablo. ¿Quién está hablando? Yud Hei Vav Hei, Adonai de los ejércitos. Dice, yo mismo que hablo, por esta causa, en ese día, yo estaré presente. Dice, y conocerán mi nombre. Entonces, es una profecía que eso lo vamos a ver después, esas profecías, pero es para que ustedes tengan en cuenta de quién realmente es Yeshua. Por él fueron creados todas las cosas y sin él nada de lo que es creado hubiese sido creado. 7. El Mesías terminará en Egipto. Esa es la profecía. Dice, cuando Israel era niño lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ¿qué sucedió con el Mesías, con Mashiach, con Yeshua? Dice, entonces él, es decir, José, se levantó, tomó al niño y a su madre durante la noche y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Y allí se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, de Egipto yo llamo a mi hijo. Mateo 2:14-15. Y ustedes van a ver, y más adelante también vamos a ver muchos pasajes del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, que solamente están citando el Tanaj o la Torá. Eso lo vamos a ver. Esas palabras que se citan es la Torá. De eso se trata el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, de la Torá. Número 8. El Mesías nacerá en Bet-Lehem o Belén. Acuérdense que lo dijimos antes. Bet-Lehem es la casa del pan. Dice, pero tú, Belén Éfrata o Bet-Lehem Éfrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que gobernará Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, o sea, sus orígenes se remontan a, digamos, a la eternidad. ¿De quién? Del Mesías, del que va a nacer en Belén Éfrata. ¿Y quién es el único que es eterno? Ustedes ya lo conocen. Bueno, Miqueas 5:2, ¿en dónde vemos el cumplimiento de esta profecía? Aquí en Mateo 2, vamos a ver, dice, cuando reunió a todos los principales sacerdotes del pueblo y a los maestros de la ley, les preguntó dónde iban a ser el Mesías. En Bet-Lehem de Judea, respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Profecía sobre el ministerio de Yeshua. Era el plan de Dios que Yeshua tuviera un ministerio profundo durante su tiempo en la tierra.
Esta colección de profecías se enfoca en elementos particularmente específicos del ministerio terrenal de nuestro Mesías. 9. El ministerio del Mesías destruirá la obra del diablo. Bien, de Hasatán. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. ¿Dónde está el cumplimiento de esta profecía? En primera de Juan 3:8. El que hace el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La razón por la que aparece el Hijo de Dios fue para destruir la obra del diablo, es decir, para poner su pie el pie en su cabeza, en la cabeza de la serpiente. Número 10. Yeshua tendrá una vida y un ministerio sin pecado y sin imperfecciones. Éxodo 12:15. Los animales que elijas deben ser machos de 1 año sin defecto y puedes tomarlos de las ovejas o de las cabras. Si ustedes van, esto tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con pesa. Bueno, los animales tienen que ser sin defecto para poderlos ofrecer el sacrificio. Pero el cumplimiento está en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más entonces la sangre del Mesías, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, es decir, perfecto a Dios, limpiará nuestra conciencia de los actos que conducen a la muerte para que podamos servir al Dios vivo? Perfecto. Tenemos que tener en cuenta algo. Hay una ley que no nos dejaba volver a nuestro Dios, siendo Dios el novio o el esposo, nosotros siendo la novia o la esposa. Había una ley que no nos dejaba volver a él. ¿Y cuál era? La ley de adulterio. Y es ese adulterio espiritual. Perfecto, pero ¿qué dice la ley de adulterio? La ley del adulterio dice que cuando un hombre, digamos, le da carta de divorcio a una mujer y esa mujer tiene relaciones con otro hombre, así el marido principal, el original, quisiera volver con ella, ya no puede. ¿Por qué? Porque entonces pecaría. ¿Por qué? Porque eso es adulterio. Ella ya estuvo con otro hombre. Bien. ¿Qué sucede con Israel? Con Efraín, con las 10 casas. Las 10 casas se fueron tras dioses ajenos y cometieron adulterio. Dios le dijo, los voy a esparcir y los voy a desechar de mi presencia. Y los esparciré entre todas las naciones. Bien, no serán, les doy carta de divorcio, no serán más mi esposa. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados se fueron tras dioses ajenos, cometieron adulterio espiritual. Dios dijo no más. Pero luego Dios decidió salvarnos y luego dice que él recogerá sus ovejas de entre las naciones. Realmente ese esparcimiento fue un propósito para lo que está pasando ahora. Pero hay algo que no nos permitía volver a él. Y es precisamente la ley que nos acusaba, que es la ley de adulterio. Esa ley de adulterio, por más que quisiéramos, quisiéramos teshuvá, tikkun, que mejor dicho, que hiciéramos cualquier cosa humanamente posible, no nos permitía volver a él, porque la ley nos estaba condenando. La ley nos decía, usted no puede volver a Dios, punto. Así de sencillo. Pero ¿qué hizo precisamente Yeshua siendo el esposo? Porque la ley dice que la única manera de que la mujer quede libre de la ley que la acusa es que su marido original muera. Si el marido original muere, la mujer queda sin la acusación de la ley. Ya no es una adúltera. Por eso, el que tuvo que morir no fue el hijo del marido, fue el marido propio, porque así lo dice la Torá. Por eso Yeshua muere para quitarnos el peso que teníamos de esa ley que nos acusaba, ley de adulterio o la ley de divorcio. Cuando muere, entonces muere el marido original, quedamos libres de esa ley que no nos permitía volver a él y ahorita él resucita para comenzar un trabajo de enamoramiento, de decirle, enamórese de mí que yo lo amo. Enamórese que yo soy su marido. Ahora no hay nada, ¿bien? Que le
impida volver a mí. Yo ya morí para que usted quede libre de la ley que le acusaba, porque usted no podía volver a mí. Y aprovechó para de una vez morir por todos los pecados. Pero si por algo vino a morir, fue por el pecado de adulterio que nos pesaba. Bien. 11. El Mesías será humillado para servir a la humanidad. Dice, lo hiciste un poco más bajo que los ángeles y lo coronaste de honra, de gloria y honra. Lo hiciste gobernante sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Bueno, aquí dice los, porque yo normalmente para poder tener una enseñanza, yo miro la interlineal y me voy también a la de inglés y saco el texto de inglés que es un poquito de la King James, es un poquito más pegado al original y lo traduzco, entonces por eso dice los, por eso hay a veces unos pequeños errores, pero realmente dice lo hiciste un poco más bajo, un poco menor que los ángeles. Hablando de quién, del Mesías, dice lo coronaste de gloria y honra. Lo hiciste gobernante sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí habla en singular. Pero, ¿qué habla del cumplimiento? No es a los ángeles a quien ha sometido el mundo venidero del que estamos hablando, pero hay un lugar donde alguien ha testificado. Dice, ¿qué es la humanidad para que te acuerdes de ellos? Un hijo del hombre que te preocupas por él, lo hiciste un poco más bajo que los ángeles, coronaste de gloria y honra y pusiste todo debajo de sus pies. Al poner todo debajo de él, Dios no dejó nada que no esté sujeto a Yeshua. O sea, todo, absolutamente todo lo que usted conoce, material o espiritual, está sujeto a Yeshua. Pero si vemos a Yeshua, que fue hecho menor que los ángeles por un tiempo, ahora coronado con gloria y honra porque padeció la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Es decir, porque Dios necesitaba que fuese así para liberarnos del pecado que no nos permitía regresar a él, fue que permitió que Yeshua tuviese que morir. Perfecto. Yeshua se convertiría en el sacrificio perfecto. Esto está en Salmos 46 al 8. Esta es la número 12. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has abierto los oídos. Holocaustos y expiaciones que no pediste. Entonces dije, aquí estoy. He venido, de mí está escrito en el rollo. Deseo para hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está en mi corazón. Cumplimiento. Por eso cuando Mesías vino al mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero un cuerpo me preparaste, con holocaustos y expiaciones no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy, está escrito acerca de mí en el rollo, he venido a hacer tu voluntad, Dios mío. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no quisiste ni te agradaron, aunque se ofrecieron de acuerdo con la ley. Luego dijo, aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad. Él aparta lo primero para establecer lo segundo. Y por esa voluntad hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de el Mesías, Yeshua o Jesús, como lo conocen muchos. Una vez y para siempre. En ese sacrificio solamente se necesitó una vez, porque además de eso, lo que él llevó a la cruz fueron las, digamos, las maldiciones que había en la ley. Porque en la ley decía de que si tú no guardabas la Torá, eras maldito tú, tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu casa, todo lo que tocares iba a ser maldito. Entonces él simplemente lo que hizo fue eliminar esas maldiciones para que tú ya no seas maldito por no cumplir la ley. ¿Bien? O no seas, digamos, como se veía, salvo por cumplir la ley. Por eso los ortodoxos, Yeshua les dice a ustedes, dice, ustedes escudriñan las escrituras. Estaba hablando a los fariseos. Decían, ustedes están estudiando las escrituras y las escudriñan porque ustedes creen que en ellas ustedes hallan la vida eterna. Pero ese pero les está diciendo no es así. Dice, las escrituras dan testimonio de mí. ¿Y quién es él? Él es la vida eterna. Bien, acuérdense que dice que todo el que pierde la vida por causa de él, hallará la vida eterna.
Perfecto. Entonces, todo ese juego de palabras es mostrando de que toda la Torá hablaba era de él. Él es la Torá viviente. El decir que la Torá está abolida es decir que el Mesías no es Mesías, que Yeshua no realmente no tiene ninguna importancia. Él es la Torá encarnada, hecha carne, la palabra hecha carne. Bien, Él es el que nos da la vida eterna. Ahora, la manera en cómo Él nos ama es algo impresionante. Muchas personas, si ustedes lo van a escuchar, muchas personas dicen, no, pero es que yo siento que el Señor está conmigo porque yo siento su amor. Claro que tú sientes su amor y lo vas a sentir. Así como el sol alumbra sobre buenos y malos, tú vas a sentir el amor de Dios porque no hay ningún arma, ninguna cosa creada que nos pueda apartar de su amor. Lo que sí te aparta de él es de qué manera tú le amas. Porque él vino y se acercó a nosotros, se hizo como un hombre y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, solamente para salvarte a ti y a mí. Pero la pregunta es, no si tú sientes el amor de Dios, es Dios está sintiendo tu amor. Y la única manera, según la palabra, de poder demostrarle su amor es cumpliendo su Torá. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y algunas personas dicen, no, los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento. Cuando Yeshua dijo eso, no existía Nuevo Testamento aún. Viene a existir 70, 80, 90 años después. Bien, él estaba hablando de los mandamientos que les estaba enseñando de la Torá, porque él les leía la Torá. Entonces le dice, y el que diga que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, dice. La emet no está en él. No hay verdad en él. El que dice que conoce a Dios y no guarda su Torá. Entonces, estamos llamados a guardar la Torá tal y como lo dice en la Torá y no tal y como lo están enseñando los ortodoxos o Roma. ¿Bien? Así que tenemos que olvidarnos de eso y solamente mirar cuáles son las enseñanzas de Mashiach. ¿Listo? 13. Yeshua predicaría justicia a Israel. Dice en Salmo 49, proclamo tus hechos salvadores en la gran asamblea. No cierro mis labios, Señor, como tú lo sabes. El cumplimiento, Mateo 4:17. Desde ese momento Yeshua comenzó a predicar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a dónde comenzó a predicar? Precisamente en la sinagoga, estuvo en el templo y siempre en todo Israel estuvo predicando. 14. Yeshua enseñaría en parábolas. Esto está en Salmo 78, 1 al 2. Dice, pueblo mío, escucha mi enseñanza. Escucha las palabras de mi boca. Abriré mi boca con una parábola. Hablaré lo oculto y lo antiguo. Está hablando el mismo Adonai Tsebaot. Yo abriré mi boca. Pero entonces, ¿a dónde se ve en Mateo 13, 34, 35? Dice, Yeshua habló todas estas cosas a la multitud en parábolas. No les dijo nada sin usar una parábola. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas ocultas desde la creación del mundo. Bien, estamos hablando que es el mismo. Bien, en diferente rol, pero siendo el mismo. 15. Las parábolas de Yeshua caerían en oídos sordos. La profecía dice, él dijo, ve y dile a esta gente, escuché siempre, pero nunca, bueno, espérate un momentico, escuchen siempre, pero nunca comprendan, vean siempre, pero nunca perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra los ojos. De lo contrario, podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con su corazón y volverse y ser sanados. Isaías 6 del 9 al 10. Por eso hablaba precisamente en parábolas. Pero ¿qué sucede en Mateo 13, 13 al 15? Está el cumplimiento. Dice, por eso les habló en parábolas. Aunque ven, no vean. Aunque oyen, no escuchen, ni entiendan.
En ellos se cumple la profecía de Isaías. Siempre oirás, pero nunca comprenderás. Siempre verás, pero nunca percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha encallecido. Apenas oyen con los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con los ojos, oigan y escuchar con sus oídos y entender con sus corazones y se vuelvan y yo los sanaré, y yo los sane. Entonces, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Era precisamente de que los que no hacen su voluntad no entiendan. Por eso vemos muchas personas, digamos, con teología romana o con enseñanzas romanas que dicen, no, la Torá está mandada a recoger, la Torá no está abolida. Ellos jamás van a entender esas parábolas. No van a entender a Yeshua y por eso no creen en Yeshua como dicen las escrituras. Por eso dice, si ustedes creyeran en mí como dicen las escrituras, de vuestro interior correrían ríos de agua viva. Pero eso está pasando también con Judá o con los ortodoxos. Tienen la Torá, pero no creen en las palabras de Yeshua y no entienden las parábolas de él. Las parábolas fueron dichas para los que queremos obedecerle a él, no obedecer a una corriente humana. Así de que, mi hermano, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Dios no está en las multitudes, para que usted tenga en cuenta, no porque, ay, que es que este grupo tiene mucha más gente, entonces tiene que tener la verdad. No, no es cierto. De hecho, tenga en cuenta que la mayoría puede estar equivocado. Y la minoría, bien, son pocos los que hallan la puerta de vida eterna. Eso mismo lo dijo Yeshua. Bien, en cambio, la puerta que conduce a la perdición, muchos entran por ella. Y cuando hablan muchos, se está hablando solamente de las casas de Israel, de las 12 tribus, porque de eso se trata, o de los que son injertados. Muchos de las 12 tribus van a entrar por la puerta ancha y es lo fácil. Bien, en cambio, encontrar las enseñanzas de Mashiach requiere un esfuerzo. ¿Y sabe cuál es? El salir del montón. El salir de lo que están enseñando el montón para ver realmente qué es lo que enseña Yeshua. 16, ya vamos a acabar. El Mesías sería una piedra que hace tropezar a la gente. Dice en Isaías 8:14. Será un lugar santo tanto para Israel como para Judá. Será una piedra que hace tropezar al pueblo y una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una trampa y un lazo. Isaías 8:14. Vamos a ver el cumplimiento en 1 Pedro 2, del 7 al 8. Dice, ahora bien, para los que creen, esta piedra es preciosa, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular y una piedra que hace tropezar a las personas y una roca que los hace caer. Ellos tropiezan porque desobedecen el mensaje que es también para los que estaban destinados. Entonces, ¿de cuál mensaje está hablando? De mensaje de Mashiach, de Yeshua. Mi hermano, no importa si aquella persona que tú le dices rabino, moré, roe, pastor, líder, no importa lo que estén diciendo, si lo que están diciendo no está alineado a la enseñanza de Mashiach, huye por tu vida. Huye porque es tu vida la que está en riesgo. Ten cuidado de eso. Realmente la enseñanza de Yeshua es tan fácil que aún si fuese torpe, si fuese digámoslo en palabras más castizas, si fuese un bruto, no se extraviará, porque es sencillo seguir al Mesías. Lo difícil es cargar con esas cargas que ponen los hombres, de hacer cosas que no están en la Torá. Tienes que poner cuidado a eso y abrir tus ojos a que lo que tú estás haciendo realmente está en la palabra y no es algo que se ha venido enseñando solamente para, entre comillas lo digo, embellecer el mandamiento. El mandamiento es tan hermoso que no necesita que tú lo embellezcas. Número 17. El misterio del Mesías comenzará en Galilea. Dice, sin embargo, no habrá más tristeza para los afligidos. En el pasado humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de las naciones, junto al camino del mar, más allá del Jordán.
El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que viven en la tierra de las tinieblas ha resplandecido una luz. Isaías 9 del 1 al 2. El cumplimiento. Cuando Jesús se enteró, aquí en esta parte, les quiero decir, hablamos también de Jesús porque estamos hablando de Yeshua entre las naciones, así como José o Joseph, bien, con un nombre hebreo, pasó a ser Safnat Panea en Egipto, pero con un propósito. Lo mismo pasó con Yeshua. Yeshua se olvida del nombre hebreo de él para ser conocido como Jesús por un propósito, y es de rescatar a los que estábamos entre las naciones. Y lo habíamos conocido en el cristianismo, pero ahora entendemos que el mismo es Yeshua. Por eso también no tenemos ningún problema usando el nombre que se le conoce entre las naciones, pero nosotros preferimos cuando oramos hacerlo en el nombre que es sobre todo nombre, es decir, en el único nombre que fue dado a los hombres, que es Yeshua. Bien, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue y vivió en Capernaum, que está junto al lago en el área de Zabulón y Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, el camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que vive en tinieblas ha visto una gran luz. ¿Cuál es esa gran luz? Yeshua. Dice, sobre los que viven en la tierra de sombra de muerte ha resplandecido una luz. Desde ese momento, Yeshua, Jesús, comenzó a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4 del 12 al 17. 18. Yeshua atraería a los gentiles hacia él. ¿Cómo Yeshua va a traer los gentiles si no salía a vivir entre ellos, hablándolo espiritualmente? Por eso su nombre fue cambiado. Bien, y fue cambiado en Grecia, cuando le pusieron Iosus. Luego en latín le pusieron Iesus. Y más o menos después del 1500, donde la J es añadida a nuestro, digamos, al latín la J, es donde le colocan Jesús o Jesus en inglés, pero eso es a partir del año 1500 de nuestra era. Si son 1500, aproximadamente de 520 años aproximadamente, que se le dice Jesús, pero antes Roma le decía Jesús, y antes de Roma los griegos le decían Iosus. ¿Pero por qué le decían Iosus? Porque en hebreo le decían Yeshua, y ellos no podían llamar a Yeshua Yeshua porque todo nombre que terminaba en vocal en Grecia era un nombre de mujer. Por eso decidieron ponerle Jesús. Bien, pero están hablando realmente de Yeshua, y ese es como el cambio del nombre a través del tiempo. Yeshua traería a los gentiles hacia él. Dice, en aquel día la raíz de Isaí estará como estandarte para los pueblos. Las naciones se unirán a él y su lugar de descanso será glorioso. Isaías 11:10. Vamos a ver, Juan 12:18. Dice, mucha gente al oír que había realizado esta señal salió a recibirlo. Entonces los fariseos se decían unos a otros, miren, esto no nos llevará a ninguna parte. Miren cómo todo el mundo ha ido tras él. Había algunos griegos eran de las naciones, eran goín, entre los que subieron a adorar en la fiesta. Vinieron a Felipe, que era de Betsaida, en Galilea, con una petición. Señor, dijeron, nos gustaría ver a Yeshua. ¿Quiénes? Los griegos. Ya lo estaban buscando. Y ahí es donde comienza a predicarse a todas las naciones. Bien, lógicamente Yeshua les dice, salgan de dos en dos y prediquen. 19. Jesús tendría un ministerio milagroso. La profecía está en Isaías 35, del 5 al 6. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua muda gritará de júbilo. El agua brotará en el desierto y los arroyos en el desierto. Vamos a ver el cumplimiento. Cuando Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a alguien más? Es decir, ¿eres tú realmente el Mesías o dinos de una vez si hay otro?
Entonces Yeshua le respondió, vuelve y cuenta a Juan lo que oyes y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena nueva se proclama a los pobres. Bienaventurado el que no tropieza a causa de mí. Prácticamente le dijo lo que decía en la profecía. Juan manda a decir, ¿eres tú el Mesías? Y Yeshua le dice, vaya y dígale qué es lo que está pasando. Es decir, Juan, que conocía bien la profecía, cuando escucha esto dice, es el Mesías, indiscutiblemente es el Mesías. No hay posibilidad de que haya un error. Y 20, el Mesías sería precedido por un precursor. La profecía está en Isaías 43:4. Dice, una voz de uno que clama en el desierto, preparad camino para el Señor, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Todo valle se levantará, todo monte y collado se rebajará. El terreno accidentado se nivelará, los lugares escarpados una llanura. Isaías 43:4. ¿Qué en dónde se cumple? En Juan 1:23, donde dice Juan, el Bautista, bien, Johanán, dice, Juan respondió con las palabras del profeta Isaías, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad camino al Señor. Hasta aquí 20 de 55 que vamos a ver, profecías. Les quiero simplemente decir, mis hermanos, hay muchas, pero muchas cosas que necesitamos entender, necesitamos aprender como hijos de nuestro Elohim. Ninguno de nosotros podemos decir de que, perdón, yo termino aquí algo. Ninguno de nosotros podemos hablar, decir de que lo conocemos o lo sabemos todo. No, estamos en un camino en el cual estamos cada vez aprendiendo un poco más. Pero es necesario, mis hermanos, de que cada uno de ustedes se estén alineados con lo que realmente nuestro Elohim quiere enseñar, no con lo que nosotros queremos aprender. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos aprender de diferentes maneras, quisiéramos que la Biblia no condenara el pecado para pecar, porque somos hombres y nuestro corazón es engañoso, pero les quiero decir de que esas enseñanzas humanas están por todo lado, por todo lado. Y por eso tenemos que pesar toda enseñanza, todo espíritu, bien, cada enseñanza que llegue, y eso se lo digo a las personas con quien yo hablo, a quienes enseño, le digo, cada vez que yo te enseñe algo, no me creas a mí si no te lo muestro por la palabra, vete directamente a la palabra y nunca traten de, digamos, de entender, no, porque en Lucas dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, no para que las interpretasen. Entonces, nunca traten de interpretar una escritura. Si usted no entiende una escritura, si usted está leyendo el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y hay algo que usted no entiende, váyase para el Tanaj, que en el Tanaj está la respuesta, o viceversa. Pero no trate de darle usted una respuesta, porque dándole una respuesta es donde se ha creado tantas enseñanzas y tantas doctrinas que van en contra de las enseñanzas de Mashiach. Un ejemplo, tú puedes preguntarle a alguien que sobre el Shabbat y los que tienen digamos, la corriente romana te van a decir, no, porque es que Jesús es nuestro día de descanso y tenemos que descansar todos los días. Eso no está en la palabra, no está en ninguna parte, pero alguien le dio interpretación y por medio de esa interpretación todo el mundo comenzó a repetir lo mismo, sin saber de que el cambio del Shabbat simplemente fue algo netamente romano, católico, solo católico. Si tú conoces a alguien que está guardando el día de reposo en domingo, simplemente es hijo de Roma, no otra cosa, hijo de Roma. Y esa es la marca de Roma, el domingo. De hecho, está escrito en uno de los escritos de Roma. Eso es una de las marcas. Entonces, si tú llevas la misma marca, pues ahí ya te vas dando cuenta de quién eres hijo. Pero la marca de los hijos de Dios es el Shabbat. Bien, y eso también lo dice, que esa será una señal, una marca. Bien, el Shabbat. Entonces, esa nos
determina que somos hijos de Dios. Vamos a terminar con una oración. Sé que hoy entramos también a una semana, ahora cuando oscurezca, y vamos a entregarle este día a nuestro Elohim, dándole gracias por todo lo que hace, dándole gracias por todo lo que hará y pidiéndole de que en esta semana, en cada día de esta semana, Él esté con nosotros. Amén. Abino Malkeinu, te damos gracias porque tú nos permitiste, Señor, reunirnos en este día para aprender de ti. Te rogamos de que abra nuestro entendimiento para poder comprender las Escrituras y poderte conocer tal y como eres. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Sin ti a ningún lado podemos ir. Fuera de ti nada queremos, Señor, en la tierra. Si no te tenemos a ti, no somos nada, Señor. Por eso durante esta semana te rogamos, Señor, de que nos permitas abrir nuestro corazón para que entres y para que lo limpies, para que nos guíes, para que guíes nuestros pasos por la senda de justicia que es tu palabra. Ayúdanos a amarte más, pero darnos también la oportunidad de poder compartir este milagro de salvación, de compartirlo en esta semana con alguien. Úsanos, Señor, y permite también que esos dones del Ruach esté sobre nosotros. Permítenos entender más sobre tus dones y que podamos ver entre tu pueblo, entre Israel, entre los que estás escogiendo, Señor, que podamos ver a quienes les has dado cada uno de esos dones. Queremos que tu Ruach ilumine nuestras vidas, pero sobre todo que nos llene de esos frutos y esos dones que trae el Ruach. Estamos sedientos de ti, estamos sedientos de tu palabra, pero también te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Nosotros somos tu templo. Limpia este templo, hazlo kosher para que puedas habitar en él, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, mis hermanos, deseo que tengan una semana bendecida. Shavua Tov a todos. Que el Señor les llene de muchas bendiciones, de que ustedes puedan ver ese milagro por el cual han estado orando, de que reconozcan esos milagros, los cuales son imperceptibles, pero son un milagro. Cada vez que usted se levante, cada día que se levante es un milagro, porque tal vez puede no levantarse, pero es un milagro de vida. El milagro de poder ver a sus familiares, de poder estar con ellos, eso es un milagro. De que estén juntos es un milagro. Y sobre todo de que usted conozca que Yeshua es nuestro Mesías. Es uno de los mayores milagros que Él pudo haber hecho en nuestra vida. Shavua Tov, mis hermanos, los amamos mucho y nos estamos conectando por las redes sociales, Facebook, por Telegram, que ya tenemos un grupo en Telegram que está creciendo. Los invitamos a que se unan a Telegram y también los invitamos a que vayan a Facebook, de que compartan las enseñanzas, porque es una forma también de llevar el mensaje a otras personas, compartiendo estas enseñanzas. Shavua Tov, mis hermanos, muchas bendiciones. Que el Señor les prospere en esta semana. Shalom. Shalom, More. Shavua Tov. Bendiciones para cada uno de los Javerim. Shalom. 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 Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov. Shalom, shalom. Shalom, que estés muy bien, que el Señor te bendiga esta semana, que el Creador... Shavua Tov, More. Muchas gracias por su enseñanza. Bueno, hermano, Shavua Tov, que el Señor te dé muchas bendiciones esta semana. Bueno, ya vamos a cerrar aquí la sala. Que realmente tengan mucha bendición. Voy a compartir, mientras tanto, por acá, algo bien bonito. Vamos a ver si es este que, para que ustedes lo vean hasta el momento que quieran. Ok. Aquí está. ים השחר עונה אותי לבשר ענבים שלחני לחבוש לנשברי לב לקרוא
לקרוא שנת רצון לאדוני. ויום נקם לאלוהינו, לנחם כל אבלים, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבן, מטה תהילה תחת רוח קהה, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבן, מטה תהילה תחת רוח קהה. מטה תהילה תחת רוח קהה, תחת רוח